Buenas noches. Hace unos días, el martes precisamente, fue el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer y las niñas. Y bueno, es un día que justamente está puesto dentro de los calendarios a nivel internacional para que podamos pensar, reflexionar, generar políticas públicas y hacer lo que debe hacerse. Pero claro, con una realidad en la Argentina, con un femicidio prácticamente por día, está bien que pensemos, bueno, ¿cómo estamos en Victoria? ¿Qué pasa en Victoria? ¿De qué manera se trabaja esta situación? Y por supuesto que es algo que es integral, no pertenece a un solo organismo, no es decisiones de una sola parte, sino que debe ser una confluencia, y de eso quiero justamente repasar con usted. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una mujer hace la denuncia? ¿Qué es lo que se pone en movimiento a partir de una denuncia? Si el señor director lo dispone, en esa placa podemos ubicarnos de qué es lo que corresponde o qué es lo que pasa una vez que se realice una denuncia. Allí vemos que dice, por un lado, hablamos de prevención, de protección y de asistencia. Es decir, que sea la prevención, no se llegó, no resultó, si a pesar de los trabajos de prevención y sensibilización y concientización que hay que hacer a nivel comunitario, a pesar de eso, el hecho de la violencia se produce, lo primero que tenemos que pensar es de qué manera vamos a darle protección a esa víctima que acaba de hacer la denuncia y de qué manera la vamos a asistir, porque no es a veces únicamente ella, sino es la presencia del acto violento, estuvieron sus niños, de qué manera se le va a dar acogida, acompañamiento, cómo hacer para que esa vida que está en riesgo, porque estaba en riesgo antes de hacer la denuncia y está en riesgo una vez que hace la denuncia. Entonces, si vemos del otro lado de la placa, allí dice justamente que la prohibición del acercamiento, es decir, esa medida cautelar, esa medida de restricción que se le hace al violento para que no se acerque a la víctima, y a la víctima de qué medidas de protección, de cuidado, de seguridad se le van a dar a fines justamente de esta protección que hablábamos antes. Gracias, señor director. Entonces, si pensamos, bueno, lo primero que tenemos que ver es cuáles son esas medidas, cómo se va a cumplir esa restricción, de qué manera. Y entonces, desde hace muchos años, y fue un logro en su momento, se accede al botón de pánico. Se le provee para que justamente ante una situación en la que ella sienta que hay un peligro inminente, accione ese botón y a partir de allí se despliega una serie de acciones. Y el otro punto decía las medidas protectoras a fin, para que justamente se cumpla todo esto. A nosotros en realidad nos está faltando un dato, tanto a nivel nacional, provincial, como en nuestra comunidad. ¿Cuántos femicidios se cometieron con botón de pánico asignado y activo? ¿Cuántos nuevos intentos o romper la restricción y acercarse igual a pesar del botón de pánico? Si nosotros tuviéramos ese dato, tendríamos la contundencia de que el botón de pánico solo no es la medida de protección. Porque del otro lado nos queda el violento, que tiene nada más que un papelito que le dice no se puede acercar durante 90 días, o bueno, en qué consiste la restricción, que va a pasarle por encima y va a acercarse al trabajo,
al lugar en donde está con unas amigas o con familiares, al domicilio, entrando por una ventana. Ya lo sabemos, porque no hay un control eficiente sobre la situación del violento, sobre las acciones del violento. Entonces, es como que esta mesa de protección, de eliminación de las violencias, sigue estando con una pata menos. Y mientras esa pata, como le pasa a usted en su casa, cuando tiene una mesa que tiene una pata más corta, apoya algo y se le cae. En esto nos pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que se nos cae? Las medidas de protección. Entonces, por eso le digo, hacemos la denuncia, pero la denuncia desata también una serie de situaciones que si no las tenemos en cuenta, el riesgo continúa. Pregunté a gente de la justicia si hacía falta una ley para que esto pudiera llevarse a cabo. Me dijeron que no. Pero lo cierto es que hace años que esta otra parte de lo dual, el botón antipánico, bien, pero la medida de restricción y la seguridad con una pulsera, con una tobillera, para que se accione cada vez que el violento pasa por encima de la medida, eso no está. Y eso sería lo que nos garantizaría que no sigamos en una espiral sin fin en el que caen tantas cosas y a veces termina cayendo una vida. Termina cayendo una vida en ese femicidio, en ese asesinato, que pudo haber sido evitada. 23N, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hemos hecho mucho, pero también falta mucho por hacer. Y esta es un poco la reflexión que quería compartir hoy con ustedes. Gracias, hasta la próxima.